Bueno, esta es nuestra presentación del proyecto final de Física, Electricidad y Magnetismo. Escogimos hacer un prototipo de un detector de campos electromagnéticos y pues nuestro grupo está conformado por Eduardo Ordóñez, Reiner Salomón y quien les habla, Sebastián Velázquez. A continuación daremos paso a la tabla de contenidos. Ahí la pueden visualizar más o menos. Y pues Bueno, aquí podemos ya encontrar lo que es la introducción de nuestro proyecto. En esto pues lo basamos y todo esto fue implementado a través de los campos electromagnéticos. Aquí encontraremos unos conceptos muy básicos y distintos de, por ejemplo, de los tipos de ondas que podemos ver en esto, las mediciones y las comparaciones de, digamos que estos campos pueden generarlos hacia el cuerpo humano, hacia nosotros. Este también lo podemos utilizar para hacer unas recomendaciones para que tengamos mejor cuidado en el tipo de cosas que nos pueden radiar muchas ondas y nos pueden afectar a nosotros. La situación a transformar es de que nuestro proyecto se va a dar a conocer más que todo sobre el riesgo y las recomendaciones que nosotros debemos tener sobre todo este tipo de emisiones electromagnéticas de nuestro entorno, que hoy en día es muy ya común por todo lado tener tecnología. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en todo eso, como las consecuencias muy graves que nos puede traer esto, como también puede ser que esto nos pueda generar un cáncer, muchas cosas. Entonces nuestro proyecto se basa más o menos en eso, en dar recomendaciones. Aquí tenemos una justificación y pues digamos que nosotros como grupo hemos analizado que digamos en el mundo diariamente se presentan casos de depresión, ansiedad, problemas cardíacos relacionados con emociones electromagnéticas. Esto también puede generarse, digamos, creo que es muy claro, digamos, uno también el dormir con, digamos, con un cargador. Eso se llega a explotar y nos genera unas quemaduras. Y todo eso, todos esos problemas afectan a nuestra salud y van ligados con las emisiones electromagnéticas. Objetivo en general. Como objetivo general tenemos diseñar e implementar el prototipo de detector de campos electromagnéticos. Pues aquí lo que queremos hacer y pues prácticamente lo que hicimos fue hacer un prototipo sencillo porque pues pese a las dificultades que tuvimos no pudimos hacerlo de una manera más compleja y detallada, pero sí o sí este nos ayudó a detectar los campos electromagnéticos que hay en nuestro alrededor. Como objetivos específicos también tenemos aplicar el tema escogido con los conceptos que vimos en la clase, entender y resolver dudas, ya que este es un tema bastante amplio, como pues puede ser el tema de campos electromagnéticos. También al tomar, otro de los objetivos es tomar mediciones para realizar un análisis, que más adelante veremos cómo se tomaron mediciones de diferentes tipos de campos electromagnéticos a diferentes dispositivos y qué dispositivos tienen más campo electromagnético que otros y cuáles son más dañinos para nosotros. También otro objetivo específico sería dar información sobre los riesgos que presentan estos campos electromagnéticos. Al igual daremos recomendaciones de cómo evitar tanta radiación de estos mismos. Y como final ya mostrar el prototipo ya hecho y ver el funcionamiento de él en distintos campos electromagnéticos que normalmente tenemos a nuestro alrededor. Pues como antecedentes tenemos ya son el tema de Newton, o sea, es que está constituido por corpúsculos extensos, espacios vacíos, fuerzas centrales actuadas en esta misma, inversamente proporcionales. También tenemos el tema de Faraday, que pues habla sobre la existencia de un campo de fuerzas como única sustancia física, la velocidad finita de propagación en cualquier cambio de intensidad de fuerza y la unificación de interconvertibilidad de distintos tipos de fuerza. También vemos que entra el tema de Maxwell, ya que este es un inmenso legado de Faraday, efectuando algunos cambios, ya que con él la idea del campo adquiere una formulación matemática muy precisa. Y aquí pues conocemos son los temas de las ecuaciones de Maxwell, que son uno de los ejemplos más brillantes de la historia de la física.
antecedentes médicos. En estos, pues se ven prácticamente lo que queremos hablar, que son los efectos biológicos y en la salud, según la Organización Mundial de la Salud, también los niveles de exposición típicos en el hogar y al medio ambiente, que esto literalmente a diario lo vivimos, pero pues no le ponemos atención a esto, que también lo especifica la Organización Mundial de la Salud, y pues los riesgos de ir cerca de estaciones de bases de teléfonos móviles o antenas. Por lo general, esto de tener cerca una antena o alguna estación de estas es muy peligroso porque estas emiten frecuencias de campos electromagnéticos mucho más grandes y sí son más dañinas que las que estamos actualmente rodeados, que son los electrodomésticos o toma de corrientes o etcétera. Las metas y las actividades. Aquí nosotros tenemos muy claro que es habernos empapado muy bien del tema y haberlo, mejor dicho, escogido para que hubiera sido el tema que nosotros digamos que podemos hablarlo y podemos expresarnos bien de eso. También necesitamos acá como una meta es dar un resultado muy confiable a las personas que nos crean que a través de esto crean que hay mucho riesgo, hay muchas cosas que nosotros les podemos ayudar con esto y que, o sea, que hacerles entender muchas cosas. Eh, y brindar mucha información sobre la seguridad y sobre este estudio del tema, sobre esto del electromagnetismo. El Por supuesto. presupuesto que tuvimos para este proyecto, pues no es un presupuesto muy elevado, pero sí contamos con 50.000 pesos. Como cronograma, pues como podemos ver, ya pues todo nuestro cronograma está finalizado, pero pues nosotros prácticamente empezamos con la selección del proyecto. Claro, está la fecha de inicio y final. Esta fue hecha por todos los integrantes, igualmente con la investigación del circuito y lo que son investigación de fuentes teóricas. Nuestro compañero Sebastián, pues, fue el pilar de esta actividad. Igualmente en la elaboración de las diapositivas también estuvo él junto con Brainer. Y pues en la compra de materiales, Brainer también se encargó de comprar estos materiales y pues poder así efectuar la realización del prototipo. En la elaboración, pues estuvimos los dos, Sebastián y yo. Y para la prueba, pues estuvo lo que fue Brainer y Sebastián, dándose así a conocer que nuestro prototipo sí funcionó y fue verídico. ¿Qué pasa? Este formulario, pues ya hoy el día, durante la clase, pues ya se realizó. Nuestros compañeros ya fueron partícipes de ellos. Y como conclusiones, pues lo vamos a realizar el día de hoy con nuestra presentación y junto a la sustentación y socialización del proyecto. La población que se va a beneficiar a través de nuestro prototipo, de generarles, digamos, ese cuidado para que tomen medidas ante todo ese tipo de riesgos que puede ser, somos nosotros mismos, somos los seres humanos y, o sea, familiares que debemos cuidar. Tenemos el marco legal. Encontramos que en el grupo Vive de SG5 cuenta a su vez con dos grupos de trabajo, los cuales son WP1 y WP2, que cuenta con seguridad y prevención de daños, y el WP2 emisión, inmunidad y campos electromagnéticos. A su vez, serían otras leyes que pues son muchísimas, pero nombraremos unas en específico, como la son el UIT Serie K, protección contra interferencias, en particular las siguientes. UIT-CK de K.52, orientación sobre el cumplimiento de los límites de exposición de las personas a los campos electromagnéticos. También tenemos la ITK de 61, directrices sobre la medición y la predicción numérica de los campos electromagnéticos para comprobar que las instalaciones de telecomunicaciones cumplen los límites de exposición de las personas. Esta es la más importante porque pues es la que comparamos y pues es una ley demasiado importante alrededor del mundo.
También tenemos la IUD 70, técnicas para limitar la exposición humana de los campos electromagnéticos en cercanías a estaciones de radiocomunicaciones, las cuales pues es una ley que está que nos permite mirar las recomendaciones que tiene legalmente lo que estamos realizando. Y tenemos la K83, que son técnicas de monitoreo de la intensidad de campo de los campos electromagnéticos, la cual, pues, como su nombre bien lo dice, nos sirve para monitorear y saber la intensidad que puede tener, y depende de eso saber las emisiones que se pueden propagar. Y por último tenemos la que se rige en Colombia, la cual es el decreto 370 del 2018 y resolución 774 del 2018, que se basan en las recomendaciones tanto de la 52 y la 61 que acabamos de nombrar, soportadas en los límites recomendados por la ISNIDP. Estudios que respaldan al proyecto. Como primera medida tenemos qué es el electromagnetismo para conocer y saber más o menos cómo funciona todo lo que vamos a hablar. Necesitamos saber la base importante porque ¿qué es el electromagnetismo? El electromagnetismo es una rama de la física que estudia las relaciones entre los fenómenos eléctricos y magnéticos para ser completamente específicos. Tanto como las partículas cargadas como las partículas magnéticas que se generan a partir de campos eléctricos cambiantes. ¿Dónde nace este concepto y quién lo descubre? En 1821 los fundamentos del electromagnetismo fueron dados a conocer por el científico británico Michael Faraday, el cual es un pilar de todo lo que hemos hablado. ¿Cómo funciona? Un campo electromagnético, o C, como sus siglas lo nombran, es la combinación de ondas eléctricas magnéticas, como ya habíamos hablado, producidas por oscilación o aceleración de cargas eléctricas que se desplazan a la velocidad de la luz, dada por la constante C, y que pueden viajar por el vacío. La propagación de energía en forma de ondas electromagnéticas se conoce como radiación electromagnética, de lo cual vamos a hablar más adelante con una tabla explicativa. ¿Qué es lo que necesitamos saber básicamente? La mayoría de los campos electromagnéticos son invisibles para los humanos, aunque también los hay visibles como el arco iris. Esto quiere decir que también vamos a abarcar una parte del tema de la luz. ¿Qué tipos de campos electromagnéticos encontramos? Encontramos dos de estos. Al igual que ocurre con las ondas electromagnéticas, las clasificadas como campos electromagnéticos se pueden dividir en varias subclases en función de sus características físicas de frecuencia y longitud de onda. Cada uno de estos tipos tendrá unos rangos de energía asociados y por lo tanto unos efectos característicos al interactuar con la materia, ya sean biológicos o creados por el hombre, artificiales. Encontramos primeramente los campos eléctricos estáticos, los cuales se presentan a partir de cargas eléctricas sin que exista una corriente como tal. Toda carga se crea al generar alrededor de un campo eléctrico, y E es la magnitud vectorial que se le da al valor numérico una dirección y un sentido. Los campos estáticos no varían en el tiempo, por lo cual se generan mayoritariamente naturalmente. Campos magnéticos estáticos. Los campos magnéticos que se pueden poner como H, se pueden poner como B, o sea, se pueden así diferenciar, son producidos por cargas en movimiento, es decir, por corrientes eléctricas o bien por imanes permanentes. H también es una magnitud vectorial. El campo magnético también puede especificarse como la otra magnitud vectorial de densidad de flujo magnético, como ya lo había nombrado, por la letra B mayúscula. Los campos magnéticos estáticos se originan por imanes permanentes o por electricidad circulando de forma de corriente continua. Como ya lo había explicado, tanto campo eléctrico como magnético se puede generar por campos eléctricos oscilantes o cambiantes o campos magnéticos oscilantes o cambiantes. Ahora, tenemos los campos electromagnéticos variables en el tiempo y la radiación. ¿Qué vamos a ver acá? Campos de frecuencias extremadamente bajas, campos de radiofrecuencia y microondas o campos de frecuencia alta.
Esto lo estamos nombrando acá, pero lo vamos a enfatizar y lo vamos a profundizar más con una tabla. Entonces, ¿qué son los campos de frecuencias extremadamente bajas? Se encuentran en un radio de frecuencia de 3 Hz a 3 kHz. Las fuentes más comunes son los campos de red de distribución eléctrica y los aparatos eléctricos que funcionan a 50 Hz, como lo son los celulares y cada aparato eléctrico que podemos encontrar. Los campos de radiofrecuencia son las ondas electromagnéticas de radio que se presentan tanto en televisores como en radio para hacer comunicados. Y microondas o campos de frecuencia alta son los que ya sobrepasan el límite asociado en megahertz. Tenemos la frecuencia de 300 MHz a 300 GHz. Algunos ejemplos son las fuentes de hornos microondas o los radares de tráfico. Ahora, la parte más importante de todo lo que vamos a hablar para entender es los campos electromagnéticos. Tenemos la tabla del espectro electromagnético. Como pueden ver, arriba tenemos unas variables, unos números que certifican la longitud de onda y otra la frecuencia en hercios. Y abajo tenemos el espectro visible, como les había comentado, a hablar del tema de la luz. ¿Qué es lo que pasa? En longitud de ondas y metros y en frecuencia de hercios siempre van a ser inversamente proporcionales. Si se pueden fijar, en la frecuencia aumenta hacia la derecha y en la longitud de onda aumenta hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Y mientras más sea grande la frecuencia, menos va a ser la longitud de onda. Entonces, encontramos las ondas de radio, las microondas, el infrarrojo, el espectro visible, el ultravioleta, los rayos X blandos, los rayos X duros, rayos gamma, que se divide en dos partes básicamente. Del infrarrojo hacia la izquierda tenemos toda la parte de ondas electromagnéticas. Se denominan así porque dicen o se ha investigado que posiblemente no generan el daño que generan las ondas altas de alta frecuencia en el ser humano. Y en el lado derecho, después del espectro visible, tenemos lo que se llaman radiaciones electromagnéticas, las cuales son de una frecuencia demasiado alta y una de longitud de onda que ya no se alcanza a ver. Abajo tenemos el espectro visible, el infrarrojo, el naranja amarillo, el verde, azul y violeta. Vamos a especificar algo muy sencillo. El rojo es lo que podemos encontrar en láseres, calor corporal, bombillas. Y en violeta podemos encontrar los rayos ultravioleta, los cuales nos sirven para diferentes cosas hoy en día en la medicina. ¿Qué es una onda? En física se conoce como onda la propagación de energía. Prende el micrófono. Ya no. Pásala. ¿Qué es una onda? Se conoce como una propagación de energía debido a la perturbación de algunas de sus propiedades físicas, como son la densidad, la presión, el campo eléctrico o campo magnético. Este fenómeno puede darse en un espacio vacío o en uno que contenga materia, ya sea aire, agua, tierra, etc. Las ondas se producen como consecuencia de oscilaciones y vibraciones de la materia, que se propagan en el tiempo según los descritos por la teoría de ondas. Tipos de ondas, según el medio en que se propagan. Las ondas mecánicas, pues existen del medio elástico, ya sea líquido, gaseoso o sólido, y en condiciones determinadas de temperatura y presión, para propagarse efectivamente. Por ejemplo, las ondas sonoras que se propagan por el aire o por el agua. Están las ondas electromagnéticas que no requieren de un medio porque se pueden propagar en el vacío, por ejemplo, la luz. Prácticamente esto era lo que estábamos hablando y especificando durante todo este rato, porque pues nuestro prototipo se encarga de detectar estas ondas electromagnéticas y así especificar dónde pues se encuentra nuestro campo electromagnético.
Las ondas gravitacionales son alteraciones del espacio-tiempo y esas son recientemente confirmadas por la ciencia, así que pues se puede garantizar que es un tema nuevo. Devuelvo un momentico, Salomón, a la otra diapositiva. Quiero hacer énfasis en lo que estamos hablando básicamente. Ondas electromagnéticas. Me voy a hacer cargo de esta imagen. Como pueden ver, las ondas electromagnéticas funcionan en un espacio completamente 3D. Tienen una longitud completamente, tienen una dirección completamente lineal y la cual depende de la dirección que tome. El campo magnético puede variar o el campo eléctrico puede variar. Pero ¿qué pasa acá? Tanto el campo magnético como el campo eléctrico, cualquiera de los dos, si alguno aumenta, el otro, por obligación o por ley, también debe aumentar. Casi siempre el campo magnético va hacia abajo y el campo eléctrico va hacia arriba. ¿Cómo se generan estas ondas? Estas ondas, como ya lo había explicado antes, si el campo eléctrico tiene una variación o es cambiante en el espacio, genera un campo magnético automáticamente. Y lo mismo pasa con el campo magnético. Se genera una variación en él y produce algo que llaman chispa y se produce un campo eléctrico. Y siempre van a dar vuelta en oscilación continua. Así que se podría decir que son directamente proporcionales. Según su periodicidad. Pero las ondas periódicas presentan ciclos repetitivos, o sea, por lo general esto, claro, ejemplo está el del lazo, cuando mantenemos una fuerza constante, por decirlo así, las oscilaciones van a ser proporcionalmente iguales. Muy rara vez pues varían. En cambio aquí entran las ondas no periódicas que pues, presentan ciclos irregulares, que en este caso podemos dar como ejemplo las ondas sísmicas. Porque pues a la hora de detectar un sismo, las ondas que se generan son muy irregulares. O sea, como un sismo tiene diferentes magnitudes, al moverse en las placas, sus ondas van a ser totalmente irregulares. Unas van a tener mucho más impacto que otras. Y como se ve en la imagen, tienen mayor longitud que otras y van variando. Según el movimiento del medio, están las longitudinales, que pues, son las partículas del medio, se mueven en la misma dirección que se propaga la onda. Y las transversales son las que vibran perpendicularmente a la dirección de la propagación de la onda. Pues aquí vemos partes de las ondas, prácticamente vemos dónde se ubica el nodo, pues la longitud de la onda. Esto tiene que ver mucho con la frecuencia, pues entre mayor frecuencia haya, pues la longitud de la onda va a ser mínima, pero si la frecuencia es muy mínima, vaya la redundancia, la longitud de la onda va a ser mucho más grande. Y también vemos lo que es amplitud dentro de ellas. ¿Cómo se propagan las ondas? Las ondas suelen necesitar un medio material para propagarse, aunque algunas lo pueden hacer perfectamente en el vacío, como mi compañero ya había explicado en las ondas electromagnéticas. Por ejemplo, las ondas electromagnéticas se constituyen en oscilaciones entre los campos eléctricos y magnéticos y se desplazan a la velocidad de la luz y no requieren de un medio material para propagarse. Tenemos el cálculo de las ondas. La longitud de onda se expresa con el símbolo que vemos en pantalla, la frecuencia con un V y la velocidad de propagación con C. La velocidad de propagación con C hace referencia a la velocidad de la luz, la cual depende del ejercicio que vayamos a tomar o depende de las variables que se tomen, pues se vaya constantemente. Y están unidas entre sí por la siguiente relación matemática. Tenemos que la velocidad de la luz es igual a la longitud de onda con una variable por la frecuencia. Derivamos y tenemos que la longitud de onda se puede expresar como la velocidad de la luz sobre
la frecuencia. Entonces, también podemos hallar la longitud de onda de otras maneras, teniendo en cuenta la velocidad y el tiempo o el periodo. También podemos hallarla con la velocidad sobre la frecuencia. Ahora tenemos que el periodo, que se puede expresar como t, de una onda se calcula ya sea de 1 sobre frecuencia o la longitud de onda sobre la velocidad. Y la frecuencia la podemos hallar con 1 sobre el periodo o la velocidad sobre la longitud de onda. Entonces, como podemos ver, o sea, si nos ponemos a mirar con comparación a lo que ya hemos visto en la clase, se compara con un triángulo. Y el triángulo pues depende de la operación, de la variable que vayamos a hallar, se cambian los sentidos. Periodo y frecuencia son inversamente proporcionales. Ahora tenemos la velocidad, se calcula con la longitud sobre el periodo o ya sea la longitud por frecuencia. Que hay unas frecuencias electromagnéticas y los riesgos y beneficios. La frecuencia de una onda electromagnética es definitivamente el número de veces que cambia el sentido del campo en la longitud. Bien, como decíamos atrás en los ejemplos de onda, si generas más fuerza, pues se genera una distinta longitud y elongación sobre la onda. Esto se mide en ciclos por segundo o hercios. Cuanto más corta sea esa longitud de la onda, más alta es la frecuencia. Las radiaciones Eh, ionizantes son ondas electromagnéticas de frecuencia extremadamente sí, alta. disculpe. Las radiaciones ionizantes son ondas electromagnéticas de frecuencia extremadamente elevada, que contienen energía suficiente para producir la ionización. Pues las ionizantes son prácticamente, como vimos en la tabla, son del ultravioleta, o sea, son la parte más alta de la zona ultravioleta. Y, por ejemplo, aquí tenemos también las radiaciones no ionizantes, que pueden generar la parte del espectro electromagnético cuya energía es demasiado débil para romper los enlaces atómicos. Estas frecuencias son bajas hasta la mitad de los ultravioleta y así se catalogan como radiaciones no ionizantes. Bueno, tenemos también los campos de radiofrecuencias que son superiores a 1 MHz, causan sobre todo calentamiento. Como lo podemos ver, pues cuando se nos sobrecalienta el celular, han habido casos donde se explota y generan llamas. Y pues es por un sobrecalentamiento que generan en la parte magnética que tienen por detrás del celular. Los campos de radiofrecuencia inferior a 1 MHz aproximadamente inducen principalmente cargas y corrientes eléctricas que pueden estimular células de tejidos tales como nervios y los músculos. Ahí tenemos las radioterapias o toda la parte eléctrica y magnética que se utiliza para terapias en el cuerpo humano. Aquí ya hablamos de los beneficios que pueden traer las ondas electromagnéticas, como lo son en la vida diaria, en la medicina, y existen ciertas frecuencias que pueden ayudar al relajamiento del ser humano. Aquí hay unos campos eléctricos y magnéticos, que esos son frecuencias extremadamente bajas. Las acciones primordial de estos campos en los sistemas biológicos es la inducción de cargas y corrientes eléctricas. También, por ejemplo, tenemos los campos eléctricos y magnéticos estáticos, como podemos visualizar en la imagen. Bueno, aquí ya encontramos ya las tablas que han hecho organizaciones de la salud para identificar el rango de frecuencias que existe tanto ocupacionalmente como para el público general. Encontramos frecuencias desde 1 hercio hasta 10 gigahercios en ocupacional y en público general de 1 hercio también hasta 10 gigahercios más o menos.
Depende de la densidad de corriente que encontramos en la cabeza y tronco, que son las partes más vulnerables, el promedio del cuerpo, el localizado en la cabeza y localizado en todas las extremidades. También encontramos en diferentes casos que puede haber una frecuencia de 10 a 300 GHz y se genera una potencia ocupacional de 50 y en público general de 10. En otras partes ya encontramos lo que es la parte de la intensidad del campo eléctrico y la intensidad del campo magnético. Esto se mide de acuerdo a lo que habíamos visto desde las altas frecuencias. Entonces, cuando se hicieron estas mediciones, hubo un aproximado de que de lo más alto que se llegó en el campo magnético fue 1.63 por 10 a la 5, dividido por una frecuencia al cuadrado. Bueno, en esto no voy a enfatizar mucho porque son mediciones ya tomadas, pero queríamos mostrarlas para hacer después una comparativa. Afectaciones leves. Pues una de las afectaciones leves y más comunes que vemos y que pues muchas veces no nos damos cuenta de por qué no sucede, pues son los dolores de cabeza, ya sea el insomnio, el estrés y pues dichas desorientaciones de, por ejemplo, lo que entra ahí cuando uno se le olvidan las cosas, lo que se siente como así todo desorientado, todo esto pues se requiere, digamos, al uso excesivo del celular. Por ejemplo, también usar el celular cargando, mucho tiempo pegado al computador. Todos estos campos electromagnéticos hacen que tengamos estas afectaciones que pues se catalogan como leves, pero pues no se pueden, digamos, tener tan frecuentemente porque sí pueden llegar a ser ya muy graves. Pues las afectaciones graves, pues en este caso pueden ser ya irritaciones, problemas cardiovasculares o respiratorios, también irritaciones. En este caso, pues vemos la exposición de los rayos ultravioleta, que es donde sufren las quemaduras, y pues también tienen muchas otras enfermedades y cosas causadas por estos campos electromagnéticos. Recomendaciones, pues como recomendaciones tenemos evitar usar el uso de o sea, evitar el uso de mantas eléctricas. Los dispositivos, pues apagarlos, lo que es Bluetooth, GPS, porque pues esto al ser activado, pues genera un mayor campo electromagnético, porque pues normalmente se la hace de uso una vez, pero nosotros somos muy descuidados y lo dejamos activado y aunque uno no lo crea, esto afecta un poco. También apagar y desconectar los dispositivos que no se usen, ya sea, digamos, televisor o si dejan el computador cargando o el celular cargando o el solo cargador ahí conectado a la toma. Todo esto hace que aumenten los campos electromagnéticos y pues generen estas afectaciones. También mantener distancia al televisor, también al horno microondas. El horno microondas, pues como lo dice también el nombre, pues genera una radiación inmensa de ondas y pueden ser muy dañinas a la salud. Y pues lo más común y lo que siempre pasa es que no dejar cargar los dispositivos en un lugar alejado y solitariamente. Esto tenemos estas afectaciones que ya nombré, que son como dolores de cabeza y demás. Así que la mejor recomendación es dejar cargar los dispositivos y ahí sí darles uso. No usarlos mientras están cargando porque ahí es donde más radiación absorbemos y más daño nos hace a nosotros. Sebastián, prende el micrófono. Bueno, encontramos las fórmulas, las cuales serían la primera, sería la ley de Lorentz, que encontramos la fuerza, es igual a la carga por la velocidad por el campo magnético.
Y tenemos una derivación de esas fórmulas, las cuales nos pueden ayudar a tanto hallar la intensidad del campo eléctrico o magnético. Luego encontramos la parte más significativa para poder calcular campos electromagnéticos. Tanto porque esto es un tema tan amplio que se pueden combinar las dos cosas y distintas formas. Y eso que acá nos faltaron bastantes. Pero vamos a enfatizar en las ecuaciones de Maxwell. Normalmente eran 8 ecuaciones, pero Maxwell, con sus conocimientos, las pudo reducir a 3. Y las encontramos en su forma diferencial y en su forma integral. Las cuales tomó de la ley de Gauss para electricidad y magnetismo, que es igual al determinante por el campo eléctrico es igual a la constante por dividido el campo eléctrico. Y en el magnetismo sucede algo diferente, y es que cuando se multiplica por el campo magnético es igual a 0. ¿Por qué sucede esto? Porque en la electricidad, si nos ponemos a pensar, un campo eléctrico o una intensidad eléctrica, una carga eléctrica en el espacio, está en constante movimiento y se devuelve a sí mismo. O sea, se esparce en el espacio. Y en el magnetismo sucede algo muy distinto, y es que tanto en el polo sur y polo norte los campos se repelen o se atraen. Y cuando se atraen, vuelven al mismo sitio. Entonces, un ejemplo muy sencillo es cuando partimos un imán, el imán no va a tener un polo norte donde se partió y un polo norte al otro lado donde se partió. O sea, va a haber dos imanes completamente distintos. Entonces, en dado caso de que en alguna parte del universo exista una parte cambiante de un campo magnético que se esparza en el espacio, tomaríamos la misma ecuación para electricidad de Gauss y la convertiríamos para el magnetismo. Pero bueno, eso ya tenemos parte. Ya tenemos la forma integral, ahí la podemos ver. Luego tenemos la ley de Faraday en su forma diferencial y en su forma integral también. Y la ley de Ampère. Que la ley de Faraday es para hallar la inducción electromagnética y la ley de Ampère pues es una derivación de una ecuación de Maxwell. Otra cosa que quería nombrar. Resulta y pasa que en toda la historia de la parte de la luz se creó una fórmula que funciona con fotones, la cual explica de que todos tenemos entendido que los campos electromagnéticos, la luz es una onda electromagnética y funciona como onda, obviamente, pero por medio de un experimento que se hizo hace mucho tiempo, un gran científico, demostró que se propaga por onda, sino por fotones. Y los fotones son partículas en el espacio que son tanto cargas positivas como cargas negativas. Y esto lo vino a tomar en cuenta Albert Einstein con su teoría de la relatividad. Y pues esto todo lo hizo de una manera más simplificada. Y podemos entender hoy en día que la luz funciona como onda y como fotones al mismo tiempo. Bueno, aquí ya tenemos las tablas de las mediciones que hicieron a distintos electrodomésticos y aparatos eléctricos alrededor del mundo. Y pues tenemos las intensidades de campo eléctrico que son típicas en medias campo eléctricos. Tenemos como plancha, frigorífico, batidora, tostadora, secador, todo lo que se pueden imaginar. Y a la distancia que se realizan mediciones, más o menos a 30 centímetros. Entonces acá lo que vemos es una bombilla puede producir más o menos 5 amperios o 5 voltios. Y de ahí va subiendo. Podemos encontrar que un receptor estereofónico puede producir una intensidad de 180 amperios, 180 voltios, lo cual nos da a entender que tanto como Wi-Fi, tanto como llamadas, son los que más emiten este tipo de radiaciones. Ahorita lo vamos a ver en las intensidades del campo magnético.
las cuales se tomaron en una medida de microteslas, típicas en algunos aparatos eléctricos de diversas distancias. A 3 centímetros de distancia y a 30 centímetros de distancia y 1 metro de distancia se tomaron esas mediciones. Aquí quiero enfatizar algo, y es que mientras más se genera oscilación, ya sea una turbina, ya sea una hélice, más se va a generar una intensidad tanto magnética como eléctrica. Entonces podemos encontrar el secador de pelo. El secador de pelo tiene por dentro una turbina, la cual hace que bote aire caliente. Entonces, por eso pensamos en las freidoras, en las microondas, en un taladro, son las que más botan emisiones de este tipo. Bueno, aquí ya tenemos ya la intensidad de campo eléctrico, pero ya cerca de la línea de alta tensión y el campo magnético cerca de la línea de alta tensión. Por lo general, como ya nombré ahorita, el campo eléctrico se mide en voltios sobre metro y el campo magnético en microteslas. En este caso, como ya son líneas eléctricas de alta tensión, pues tenemos que subir la medida ya que son medidas muy altas y ya se maneja con kilovoltios. Entonces ya tenemos que hay líneas de 220 kilovoltios y líneas de 400 kilovoltios. Debajo de los conductores se emiten más o menos de 1 kilovoltio a 3.5 kilovoltios, lo cual lo hace extremadamente peligroso a las personas que viven cerca de ellas, aunque no lo crean. Y en el campo magnético se puede generar más o menos de 1 a 12 teslas. Y resulta que está regulado de que nuestro cuerpo lo máximo, o sea, empieza a tener afectaciones leves después de los 100 microteslas. Entonces ya se podrán imaginar. Y ya acá tenemos las mediciones tomadas con la aplicación. Cabe aclarar que estas mediciones no son para nada confiables, puesto que la aplicación es, por no decir más, muy nefasta porque quise ofrecer algo que realmente no, pero podemos hacer la comparativa para que se den cuenta más o menos de cómo funciona. Y se le hizo una toma a diferentes aparatos eléctricos. Acá está la evidencia de la aplicación y queremos que miren la parte del centro. ¿Qué sucede en esta parte? Porque hay una variación de onda tan amplia y una frecuencia tan amplia. Resulta, como ya les había explicado, cuando haya turbina va a generar una variación completamente en el espacio y lo cual va a generar que tanto aumente como disminuya un campo eléctrico y magnético al mismo tiempo. Y acá tenemos el prototipo con el cual estuvimos trabajando. Acá, como se pueden dar cuenta, al estar conectado al cargador, prende el LED, el cual detecta esto. Y cuando lo desconectamos, obviamente no va a prender. También en la otra parte nos podemos dar cuenta que puede detectar los campos electromagnéticos presentes en nuestro cuerpo, ya que nuestro cuerpo humano funciona a través de campos eléctricos y magnéticos, los cuales controlan las neuronas. Tenemos el diseño del prototipo. Utilizamos una batería de 9 voltios, un LED, una resistencia de 330 ohmios, 3 transistores, 2N3904 y un alambre de cobre de calibre 20.
¿Cómo funciona el prototipo? Para que entiendan. Entra 9 voltios por este lado. Lo primero que toca es un transistor. Luego hace paso por el LED sin prenderlo. Hace paso por la resistencia para manejar la cantidad de voltaje que estamos metiendo, que son 9 voltios. Y luego pasa por los otros dos transistores que van a funcionar, como ustedes pueden ver, en cascada. ¿Para qué necesitamos que funcionen en cascada? Para que amplíe su resonancia o para que amplíe su nivel de antena, que es lo que nos va a funcionar. Pero ¿qué necesitamos para que esta amplificación que vemos en cascada funcione? Algo que le dé una conductividad a esa antena que ya ven aquí. Y la antena va a funcionar como un alambre, el cual es bastante conductor. Entonces va a detectar lo que haya eléctrico magnético por fuera y va a enviar esa señal para que esa energía entre por este lado, por el lado de arriba, pase por la resistencia y prenda el diodo LED. La resistencia es demasiado importante para controlar la corriente eléctrica, porque si no, el LED se podría sobrecargar y se podría estallar. Aquí podemos ver los materiales que nosotros utilizamos para realizar nuestro prototipo. Tomamos una protoboard, utilizamos una batería de 9 voltios, como ya se dijo anterior en el diseño que mostramos, 3 transistores, 2 N3904, 8 centímetros de alambre de cobre, un diodo LED rojo, una resistencia de 330 ohmios y un jumpers macho. La duración total de nuestro proyecto fue de 4 días y 96 horas. Costo total de la inversión. Aquí podemos ver una tabla de costos que nosotros realizamos. Y por ejemplo, la resistencia, pues el costo unitario fue a 200 pesos y entonces fue 200 pesos el total. La batería, una batería de 9 voltios nos costó 4.500. Un adaptador de la batería en forma directa nos costó 2.000 pesos. El diodo LED pues nos costó 700 pesos. Los 3 transistores, el costo unitario que tiene este transistor es a 600 pesos y pues ya el costo total de los 3 fue de 1.800. Lo de 4 jumpers machos, pues el costo unitario es a 550 pesos y pues ya el costo total fue de 2.200. El alambre de cobre, pues de calibre 20, pues el costo unitario fue a 10 pesos y pues el costo total 80 pesos. Y pues lo de la protoboard, pues el costo fue de 12.000 pesos para un costo total de la inversión de 21.680 pesos. En conclusiones, pues podemos concluir que es de suma importancia conocer los riesgos que pueden traer la constante exposición de campos electromagnéticos, porque pues estas radiaciones son verdaderamente, digamos, delicadas, por no decir peligrosas, si mantenemos mucho tiempo a esta exposición. Claro que pues hoy en día la gente no le da importancia, pero pues eso es lo que queremos nosotros dar a entender y que la gente conozca este tema, que no solo digamos piensen que todo es, sí, es superficial, sino que verdaderamente esto puede ser grave para la salud de nosotros y tenemos que tener mucho cuidado. Y también podemos ver cómo se calculan y estos temas y pues saber que pues pese a que es un tema muy avanzado porque hoy en día no se ha terminado de estudiar esto, se sigue estudiando cada día.
se pudo lograr una pequeña, sí, una pequeña explicación de todo esto, de algo que realmente fue muy corto ante todo esto que hay, porque es un tema muy extenso, verdaderamente. Una de las complicaciones al realizar el proyecto fue que no encontramos, o sea, nos encontramos con dichas dificultades fue porque pues queríamos hacer un prototipo mucho más preciso, o sea, más avanzado, por decirlo así. Pero pues era un poco costoso y pues aparte de eso, en la zona en la que estamos no pudimos conseguirlo, no fue muy accesible. Pero pues eso no nos detuvo para seguir haciendo las cosas y pudimos hacer un prototipo un poco más, no tan complejo, pero pues que cumplía con la misma función, podría decirse. Y pues otra dificultad fue la poca información que hay de las emisiones electromagnéticas en parte de aparatos eléctricos, porque pues como pudimos ver, nosotros sacamos pocos ejemplos de los campos electromagnéticos porque pues no tuvimos, digamos, como una base o algo para diferenciar realmente cómo o sea, qué tanta radiación emite los dichos aparatos o electrodomésticos. Porque, por ejemplo, nos tocó hacernos una aplicación, ya que nuestro prototipo no pudo ser hecho como de verdad queríamos. Y esa es una de las recomendaciones que pues queremos dar. Que pues para realizar un buen proyecto, un buen prototipo, se necesita de unos buenos materiales, que en este caso pues eran prácticamente un galvanómetro que era para ver la precisión de cuánto radiaba el campo magnético y unos diodos. Aquí podemos ver las referencias bibliográficas, pues de aquí sacamos toda la información de la que le hablamos. Como repito, fue poca información porque esto es un tema demasiado extenso, pero pues esto fue lo que pudimos sacar y pues demostrar de qué se trataba nuestro proyecto. Como anécdotas, perdón, disculpe, Alex. Y ya tenemos los anexos, los cuales pues ya fueron presentados en clase y verificados y aprobados por el profesor. Y ya eso sería todo. Muchas gracias.